Amados hermanos, entonces seguimos con nuestra serie de la carta a los Filipenses y permítanme llevarles a una situación, a una escena en particular, ahí a los pies del Calvario, ahí donde nuestro Señor Jesucristo colgaba de una cruz. ¿Están todos ahí? ¿Ya? ¿Se imaginaron? Ahí donde los líderes religiosos de Israel se burlaban de nuestro Señor. Ahí donde el pueblo de Israel permanecía confundido. Ahí donde los discípulos de nuestro Señor Jesucristo brillaban por su ausencia. ¿Están ahí? Si nosotros miráramos esta escena, amados hermanos, desde el punto de vista, desde la óptica humana, esto era literalmente una derrota. Todo parecía perdido. Nuestro Señor fue rechazado por su pueblo, su cuerpo fue mutilado y colgado en aquella cruz, sus discípulos no estaban y su ministerio y su legado parecía haber llegado a su fin. Eso si es que lo miramos desde la óptica del hombre. Pero si lo miramos desde la óptica de Dios, ese aparente fracaso de nuestro Señor Jesucristo no era tal. Ahí Cristo en esa cruz no estaba siendo derrotado, Cristo estaba triunfando, porque ahí nuestro Señor Jesucristo venció la muerte, venció el pecado, venció a Satanás, a las tinieblas, y ahí nuestro Señor Jesucristo estaba asegurando la redención de su pueblo, de nosotros. Amén. Desde la perspectiva del hombre era un fracaso, pero desde la perspectiva de Dios, Cristo estaba cumpliendo el plan eterno por el cual se había encarnado. Qué diferente es, hermanos, cuando vemos la misma situación desde la óptica de los hombres y desde la óptica de Dios. ¿Cierto? La misma situación de dos perspectivas diferentes. ¿A qué voy con esto? Cuando muchas veces nosotros, hermanos, atravesamos por momentos difíciles, momentos de adversidad, nuestro ánimo decae. ¿Por qué decae? Porque nuestra perspectiva siempre es autocentrada, desde la perspectiva del hombre. Nos fijamos en nuestros dolores, en nuestras dificultades, en lo difícil del proceso, en lo fracasado de nuestros esfuerzos, en que no somos exitosos, pero Pablo aquí en este pasaje nos está invitando a no evaluar nuestras circunstancias desde la perspectiva del hombre, sino que evaluar nuestras circunstancias desde la óptica de Dios. Pablo, hermanos, en este pasaje estaba preso, pero Pablo no se enfoca en su sufrimiento, sino que se enfoca en cómo Dios está obrando a través de su sufrimiento para hacer avanzar y progresar el Evangelio. ¿Se dieron cuenta de eso, no? Cuando leyeron el pasaje. ¿Cuál es la exhortación principal entonces? Iglesia Bíblica Cristo Admirable, gózate, porque Dios está haciendo avanzar el Evangelio incluso en medio de tu adversidad. Gózate porque Dios está haciendo avanzar el Evangelio incluso en medio de tu adversidad. El título de este sermón es Desde la óptica de Dios. Debemos mirar desde la óptica de Dios. Y yo me preguntaba, Señor, ¿qué ocurre cuando nosotros, tu pueblo, empieza a mirar todas las circunstancias desde tu óptica? Y no de los hombres, desde tu óptica, Señor. ¿Qué ocurre? Gozo, hermanos míos. El sermón es una invitación al gozo. Cada parte de este sermón es una invitación a estar gozosos. Y vamos a levantar 3 encabezados. Gózate, porque Dios usa tu adversidad para abrir puertas al Evangelio. Y lo vamos a ver del versículo 12 al 13. Gózate, porque Dios fortalece a su iglesia por medio del ejemplo fiel. Y eso lo vamos a ver en el versículo 14. Y gózate, porque a pesar de los motivos impuros, Cristo es proclamado. Y lo vamos a ver del versículo 15 al 18.
Ahí vamos a ir repitiendo cada encabezado, así que no se preocupen. Sé que están tomando nota. ¿Están animados? Yo estoy muy animado porque fue de mucha bendición hacer este sermón, mucha bendición. Vamos con nuestro primer encabezado. Gózate, porque Dios usa la adversidad, tu adversidad, para abrir puertas al Evangelio. Esto es maravilloso. Aquí es necesario primero recordar la historia de Pablo. ¿Se sabe la historia de Pablo? Pablo, antes de ser conocido como el apóstol, era Saulo de Tarso, el más fiero perseguidor de la iglesia cristiana. Antes de conocer a Cristo era uno de los principales cabecillas de la persecución de la iglesia de Cristo. Pero cuando Pablo iba camino a Damasco, ¿qué ocurrió? Se encontró con el Cristo resucitado y pasó de ser el más fiero perseguidor de la iglesia a el más apasionado apóstol y evangelista de los gentiles. ¿Cierto? ¿Se acuerdan de eso? Y como todo buen evangelista, misionero, Pablo tenía el compromiso de predicar el evangelio. ¿Y qué es lo que hizo? Visitó las grandes metrópolis del mundo antiguo. Tesalónica, Corinto, Atenas. Eran las grandes metrópolis. Porque si lograba influenciar esas ciudades, el evangelio escurriría a las ciudades más pequeñas. Así que todo predicador seguramente tenía en la mente llegar a la ciudad más importante del mundo antiguo, del imperio. ¿Cuál era? Roma. Imagínense llegar a Roma y predicar el evangelio ahí. Se esparciría a todo el mundo. ¿Y saben qué? Pablo llega a Roma, pero no llega a las circunstancias que él esperaba. Todo predicador quisiera llegar a Roma libre, predicar en las plazas, en las sinagogas, en el areópago, pero Pablo llega preso, a punto de sufrir un juicio, privado de libertad. Esa es la circunstancia en que Pablo llega a Roma. No llega como esperaba, sino que llega preso. Recordemos esto, Pablo fue preso en Jerusalén. Él era romano, tenía nacionalidad romana, apela al César, fue llevado por 2 años a un arresto domiciliario en Roma, estaba encadenado un soldado y desde ahí escribe esta carta. Ese es el contexto. Y seguramente los filipenses, ¿cómo estaban los filipenses al saber que su apóstol, su amado apóstol y pastor estaba preso en Roma? ¿Cómo creían que estaban? Preocupados absolutamente. ¿Qué hicieron los filipenses? Enviaron un hermano llamado Epafrodito, usted lo va a encontrar en el capítulo 2, versículo 25, para preguntar cómo está Pablo, su amado, y para obviamente llevarle recursos económicos. Habíamos dicho el sermón pasado que los filipenses participaban con Pablo sosteniéndolo, así participaban del evangelio. Entonces envían a este hermano a averiguar cómo estaba Pablo. Y seguramente yo creo que los filipenses estaban absolutamente preocupados por Pablo, muy preocupados por Pablo. ¿Cómo iba a estar Pablo, un evangelista apasionado por Cristo, preso, encadenado a un soldado? ¿Cómo iba a estar? Y más encima estaba preso injustamente. Pero me sorprende, hermanos, lo que Pablo escribe en el versículo 12. Me sorprende. Porque Pablo, según yo, los filipenses esperaban que Pablo les dijera, estoy mal. Pero Pablo no dice eso, hermanos. Versículo 12 dice, y quiero que sepáis, hermanos, que las circunstancias en las que me he visto han redundado en el mayor progreso del Evangelio. Notemos cómo Pablo quiere transmitirle a los filipenses lo que está ocurriendo, pero desde la óptica de Dios. A pesar de lo extraño que parezca y a pesar de la adversidad que Pablo está viviendo, él dice que todas las circunstancias en las cuales se ha visto envuelto han funcionado para el progreso del Evangelio. Un hombre preso, privado de libertad, atado a un soldado. Pablo no estaba preocupado de sí mismo. Pablo estaba preocupado del
progreso del Evangelio. ¡Qué impresionante, hermanos! Él busca que los filipenses no estén preocupados por él, porque él miraba más allá de sus propias circunstancias. Pablo mira desde la óptica de Dios. Por difícil y por doloroso de sus circunstancias, estas no han sido un impedimento para el Evangelio. De hecho, han funcionado para su avance. Pablo, desde la óptica del hombre, su ministerio estaba roto. Era infructífero. Pero Pablo no miraba desde la óptica del hombre, miraba desde la óptica de Dios. Desde la perspectiva de Dios, el ministerio de Pablo estaba funcionando a full en el avance y en el progreso del Evangelio. Eso es lo que está diciendo Pablo. Pablo está declarando que providencialmente todos sus sufrimientos han abierto puertas para la predicación del Evangelio en Roma. Amén. Es impresionante, hermanos. Y esto a Pablo le produce un tremendo gozo, y eso nos va a decir en el versículo 18. Aquí Pablo utiliza la palabra progreso. Progreso del Evangelio, que es una palabra que se utilizaba en el área militar, que hacía referencia a un ejército abriendo paso, abriéndose camino en las filas del enemigo. Es impresionante. Pablo está diciendo que el Evangelio no está detenido, sino que el Evangelio está entrando en Roma, allanando el camino en donde Cristo no era conocido. ¿Se impresiona? Amén. Pablo sigue diciendo, versículo 13, lean conmigo. De tal manera que mis prisiones por causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. Aquí pasa Pablo a explicar cómo su encarcelamiento no ha sido en vano, sino que ha producido fruto para el avance del Evangelio. Él dice que sus prisiones han hecho patentes, es decir, se han hecho evidentes, se han hecho visibles, que son por la causa de Cristo. Todas las personas que rodeaban a Pablo se dan cuenta que Pablo no está preso por ser un criminal, se dan cuenta que no está preso por rebelión, que no está preso por cometer algún delito, sino que está preso porque él predica a un tal Jesucristo de Nazaret. Eso está diciendo Pablo. Yo he sido testigo de cómo los gendarmes en el hospital le preguntan a los presos que están hospitalizados, le preguntan, ¿cuántos años estás preso? ¿Y qué hiciste? Y muchos preguntan, y muchos dicen, estoy preso por asalto con arma blanca, estoy preso por allanamiento de las casas, estoy preso por homicidio. Pero cuando Pablo le preguntaba, ¿por qué estás preso, Pablo? Él decía, porque predico a Jesucristo de Nazaret como Dios y como Señor y como Salvador. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Pablo dice que esto ha sido visible para la guardia pretoriana, y seguramente usted se pregunta, ¿qué es lo que es la guardia pretoriana? ¿Cierto? Se pregunta eso, ¿no? Es una, ¿viste? Adiviné tu pregunta. Es un grupo de élite de 9.000 soldados, era un grupo de élite de 9.000 soldados, de élite, que se encargaban de proteger la casa del César y algunos prisioneros importantes. Ellos custodiaban la casa del César y prisioneros importantes. Y seguramente hacían rotaciones para proteger a Pablo o para estar custodiando a Pablo. Hacían rotaciones, así como hoy día se hacen rotaciones. Y seguramente dicen los autores que estaban encadenados a Pablo, o Pablo estaba encadenado a ellos. Pero aquí hay algo importante que entender, hermanos, que me encantaba cuando yo lo meditaba. Desde la óptica de los hombres, Pablo estaba encadenado a los soldados romanos. Pero desde la óptica de Dios, los soldados romanos estaban encadenados a Pablo. Muchos de ellos pasaban largas horas encadenados a Pablo. Y adivinen qué ocurría. Pablo les predicaba el Evangelio. Imagínense estar encadenado a uno de los mejores exponentes del Evangelio de toda la iglesia, hermanos.
Imagínense eso. Lo escuchaban orar, seguramente. Lo oían orar. También lo oían discipular porque Pablo podía recibir visitas. Lo veían escribiendo las cartas. Era impresionante, hermanos. Lo que es importante entender aquí, que el Evangelio estaba penetrando en el centro mismo del núcleo romano. Porque estos guardias pretorianos también custodiaban la casa del César. El Evangelio no estaba siendo predicado en las plazas, pero estaba penetrando profundo y muy sigilosamente en Roma. ¿Se dan cuenta de eso? Cada vez que había un cambio de turno, cada vez había una congregación nueva a la cual Pablo le podía predicar el Evangelio. Y lo mejor de esto es que no podían escapar de él, porque estaban encadenados a él. ¿Amén? ¿Se dan cuenta? Eran, como se dice en marketing, eran un público cautivo. No podían escapar, estaban ahí. Era un producto que sí o sí tenían que consumir. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, nada más y nada menos que predicado por el propio Pablo. Y Pablo también dice, y todos los demás. Seguramente el testimonio que Pablo estaba preso por la causa de Jesucristo se estaba extendiendo más allá de los muros del pretorio. Seguramente estos soldados compartían con su familia, compartían con otras personas que estaban custodiando a un cierto Pablo que predicaba a un cierto Jesucristo de Nazaret como Dios y como Salvador. Muchos se estaban enterando de que había un preso ahí que predicaba a un tal Cristo, y eso seguramente daba la oportunidad de curiosear, preguntar, oye, ¿y eso? ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? De conversaciones. Hermanos, ¿ven el Evangelio penetrando en Roma? Sigilosamente. ¿Cómo podemos aplicar a esto a nuestras vidas, hermanos? Pablo aquí nos está enseñando a tener una óptica centrada en Cristo y en su Evangelio. No una óptica centrada en nosotros mismos, no centrada en nuestros sufrimientos. Aquí el ejemplo de Pablo nos muestra que nuestras cadenas, tus cadenas en las manos de Dios, pueden ser puertas abiertas para la predicación del Evangelio, hermanos. Tus cadenas pueden ser las puertas que el Señor está ocupando para predicar el Evangelio. Y yo te invito a que tú mires tu situación no por lo que el dolor que te está provocando, cómo te está afectando, sino cómo Dios la puede usar. Cómo Dios está usando tu situación. No por lo que te está ocurriendo, las dolencias. No, vela desde el punto de vista de la óptica de Dios. Muchos de nosotros cuando pasamos por adversidades, por sufrimientos, nos autocentramos, nos atrapamos en nuestros dolores. Pero Pablo no hacía eso. Pablo nos manda a preguntar cómo Dios está usando esto para glorificarse, para bendecir a otros. Y quizás tu hospitalización, quizás tu trabajo que es difícil, quizás tu dinámica familiar o quizás tu limitación física sea el camino, sea la tierra que Dios está utilizando para predicar el Evangelio donde no ha sido escuchado. ¿Te das cuenta de eso? Yo una vez escuché a una hermana decir, ¿sabes qué? Estoy bendecida por estar aquí, porque le he predicado aquí, allá y allá. ¡Wow! ¡Qué impresionante! El avance del Evangelio, hermanos. Y me encanta lo que dice Pablo en Filipenses 4:22. No lo busque, yo le digo. Y yo me reía y mi esposa me preguntaba, ¿por qué te estás riendo? Porque miren lo que dice Pablo aquí. Está finalizando la carta ya. Todos los santos saludan, dice Pablo. Especialmente los de la casa del César. Imagínense, el Evangelio penetrando directamente en el núcleo de Roma. ¿Quién iba a predicar dentro de la casa del César? Pero habían hermanos, habían creyentes en la casa del César. Es impresionante. Aquí con Pablo debemos aprender a mirar más allá de nuestras circunstancias, hermanos, más allá. Ver la mano soberana de Dios actuando en nuestras vidas.
Estas cadenas, estas enfermedades, conflictos, pruebas, ¿sabes qué? No están fuera del control del Señor. Están en el control del Señor. Y están siendo utilizadas para extender su evangelio, proclamar su nombre, glorificarse. Y eso es hermoso. ¿Te das cuenta que desde la óptica de Dios las cosas cambian? Hermanos, nuestro gozo no está causado por la ausencia de aflicciones. No. Nuestro gozo está basado en la certeza que Cristo está utilizando estas aflicciones para glorificar su nombre. Pablo no está feliz por la ausencia de adversidad o por tener adversidad. Oh, yo tengo adversidad y estoy feliz con eso. No, Pablo no está feliz por eso, sino por el propósito que Dios tiene con su adversidad. ¿Has visto esto de esta óptica? ¿Habías logrado ver? Si tú y yo logramos valorar el avance del Evangelio más que nuestra propia comodidad, nos vamos a gozar en medio de nuestras aflicciones viendo cómo el Evangelio avanza, hermanos. Vamos a tener la óptica que tiene Pablo. Y saben que Pablo es un modelo. Se está presentando aquí a los filipenses como un modelo de cómo sufrir bien. De cómo tenemos que mirar nuestras circunstancias, nuestros sufrimientos, pero desde la óptica de Dios. Miren, filipenses, así se sufre. Y se sufre con gozo. Se sufre con gozo. Cuando muchas personas te vean en dificultades, que logren decir, mira, está sufriendo por su fe. Que cuando te miren sufrir te digan, oh, mira cómo deposita tanta fe en Jesucristo. Para que después te pregunten, háblame de tu Dios. Cuando te vean sufrir, digan, oh, a pesar de todo lo que le ha pasado, sigue permaneciendo en fe. Sigue proclamando el Evangelio. Qué impactante debe ser eso. Qué impactante debe ser para las otras personas saber eso. Hermanos, los cristianos no exponemos nuestro dolor para que las otras personas nos tengan misericordia y nos digan, oh, pobrecitos. No, no exponemos eso. Nosotros exponemos nuestro dolor para que las personas vean a través de nosotros cómo Dios es soberano. Para que vean que nosotros, a pesar de las aflicciones, tenemos fe en Cristo. Y para utilizarlas como puentes, como caminos para el Evangelio. Así que, hermano, gózate, porque Dios usa la adversidad para abrir puertas al Evangelio. Gózate porque Dios utiliza tu adversidad para abrir puertas al Evangelio. Amén. Vamos con nuestro segundo encabezado. Gózate porque Dios fortalece a su iglesia por medio del ejemplo fiel. Pablo sigue explicando cómo sus circunstancias han funcionado para el avance del Evangelio. Y dice en el versículo 14, y que la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor, por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Aquí Pablo está explicando que el resultado de su encarcelamiento ha provocado que los creyentes en Roma tengan más valentía, más audacia para hablar de Cristo. Y aquí hay un principio, hermano, que necesitamos interiorizar. Necesitamos que quede bien clavado en nuestros corazones. Hermanos, tu fidelidad en medio de la prueba, tu fe, tu perseverancia en medio de la prueba puede ser la herramienta que Dios utilice para fortalecer la fe de la iglesia. ¿Habías puesto a pensar en eso? Tu firmeza, tu fe, tu perseverancia en medio de la prueba puede ser el remesón que necesita la iglesia para fortalecer su fe. Cuando los creyentes ven a otro creyente permanecer firme, proclamar a Cristo, orar, adorar, en medio de su quebranto, son motivados a salir de su estado de letargo espiritual
de pereza espiritual, incluso su estado de temor. Es como si el testimonio de aquel creyente que permanece firme en medio del quebranto fuera la llama que necesitan nuestros corazones para apasionarse por la predicación del Evangelio. El versículo 14 dice algo que me encanta, dice, cobraron ánimo. Eso dice la versión Reina Valera. Cobraron ánimo. Imagínate ver a Pablo predicando apasionadamente y con gozo el Evangelio en medio de sus sufrimientos, en medio de su cárcel. ¿Cuán impactante pudo haber sido esto? Seguramente sacó a muchos del miedo al hombre. Seguramente sacó a muchos de su falta de valentía, de su letargo, de su somnolencia espiritual. Aquí la frase en griego involucra una audacia evangelística. Aquí los creyentes que miraban a Pablo dijeron, yo quiero tener esa pasión. Y ojo, esta pasión no fue por Pablo, sino que el texto dice, fue en el Señor, en el Señor. Pablo tenía tanta confianza en la soberanía y en el poder de Dios que eso era contagioso. Los creyentes miraban a Pablo y su confianza en el Señor, que ellos también empezaron a tener confianza en el Señor, en el poder de Él, en su soberanía. Y una llama prendió una caldera. ¿Se dan cuenta? Un hombre apasionado transmite pasión. ¿Cuál es la aplicación para nosotros, hermanos? Amados hermanos, sepan que su fe, su perseverancia, su gozo en medio de la adversidad puede fortalecer la fe de una iglesia, de tu congregación. Y tal vez tú no te das cuenta. Tal vez tú no te das cuenta que te están observando, pero hermanos te están observando. Que tu gozo en medio de la lucha que tienes sea aquello que Dios utiliza para levantar al decaído. Que tu gozo, tu fuerza, tu fe sea aquello que Dios utiliza para animar al que está desanimado, inclusive para aquel que todavía no es creyente. Que tu gozo, tu fe sea para despertar al que duerme. Hermanos, yo he sido animado por otro creyente moribundo. Yo le he contado. Una vez estaba muy desanimado a los pies de la cama de una mujer que tenía enfermedades catastróficas y ella me empezó a animar a mí. Y yo les decía al Señor, dame esa fe, por favor, dámela. Dámela. ¿Y saben qué? Se encendió una llama en mi corazón y lo agradezco tanto al Señor aquel día. Lo que me impresiona aquí, hermanos, es que Pablo tenía que predicar el Evangelio a los no creyentes, pero también a los creyentes. Y la forma en que Pablo predicaba el Evangelio a los creyentes no era con un sermón, no podía, estaba preso, pero sí lo hacía con su ejemplo, sí lo hacía con su testimonio, hermanos. Déjame decirte que tu testimonio puede ser una predicación silenciosa, pero tan poderosa, que puede impactar a tu familia, a tu iglesia, a tus amigos, a los que te rodean. Oh, hermanos, necesitamos sufrir bien. Necesitamos sufrir bien. Lo necesitamos. Así que gózate, gózate porque Dios puede ocupar tu sufrimiento, tu adversidad para bendecir a otros. Para bendecir a otras personas, hermanos. Esto pasó con nuestro Señor Jesucristo. Esto pasó con Pablo y esto ha pasado en la historia de la iglesia, hermanos. Cómo el sufrimiento de una persona, y lo hablamos con Claudio, levantaba llamas de avivamiento. Fíjense que en 1956 un joven misionero llamado Jim Elliot con otros 4 compañeros murieron en manos de una tribu Auca en Ecuador. Desde la perspectiva humana, esto fue una tremenda tragedia. Una tremenda tragedia. Muchos llegaron a decir que era una locura enviar misioneros para poner en riesgo su vida.
Muchos dijeron que había que dejar las misiones, pero ¿saben que Dios usó el martirio de esos hombres para encender un fuego misionero en miles y miles de creyentes hasta el día de hoy? El testimonio de entrega de estos hombres ha sido la llama que muchos misioneros han utilizado para decir: yo voy a ir a lo más recóndito del mundo y a predicar a las tribus más peligrosas por amor a mi Señor Jesucristo. Así se ve esto desde la óptica de Dios. Así se ve esto de la óptica de Dios. De hecho, la viuda de Jim Elliot, Elizabeth Elliot, predicó el Evangelio a aquellos que habían asesinado a su esposo. ¿Y saben qué? Se convirtieron. Se convirtieron. Hermanos, el sufrimiento de aquellos hombres no ahogó el Evangelio, no ahogó el evangelismo, lo encendió, lo avivó. Así que gózate, gózate, porque aún tu quebranto puede ser esa semilla de avivamiento que la iglesia necesita. Gózate porque tu fidelidad puede ser la chispa que Dios utilice para fortalecer a su iglesia. Así que gózate, hermanos, y que tu adversidad sea utilizada para la gloria de nuestro buen Dios. Amén. Y por último, nuestro tercer y último encabezado. Gózate, porque a pesar de los motivos impuros, Cristo es proclamado. El encarcelamiento de Pablo no tan solo provocó que los que amaban a Pablo predicaran doblemente o triplemente el Evangelio, sino que sus enemigos también. También se motivaron a predicar el Evangelio. Lean conmigo el versículo 15. Algunos, a la verdad, predican a Cristo aún por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. A estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Pablo aquí reconoce algo, que no todos los predicadores en Roma, no todos aquellos que estaban predicando el Evangelio en Roma tenían motivaciones correctas. No todos tenían motivaciones correctas. Él dice algunos que predicaban por envidia. Envidia involucra rivalidad, contienda hacia Pablo. Contienda hacia Pablo. También dice Pablo que lo hacían por competencia hacia Pablo. ¿Se dan cuenta lo impresionante de esto? Aquí tenemos un grupo de predicadores del Evangelio que se oponían a Pablo, que se oponían al apóstol Pablo. Y seguramente usted se está preguntando quién eran estos opositores. ¿Saben que estos opositores no eran falsos maestros? Pablo dice que ellos predicaban a Cristo y lo hacían bien. El problema no era lo que predicaban. El problema era el motivo por el cual predicaban. El motivos carnales, egocéntricos, seguramente movidos por la envidia del ministerio del apóstol Pablo, seguramente porque anhelaban su autoridad apostólica. No lo sabemos muy bien, pero podemos intuir que esto estaba ocurriendo. Pablo dice que predicaban para causar angustia a sus prisiones. Quizás estos falsos no eran falsos maestros, estos cristianos con malas motivaciones en el corazón predicaban y desprestigiaban al apóstol Pablo. Seguramente estaba ocurriendo eso. Seguramente acusaban al apóstol Pablo de estar siendo castigado por Dios y por eso estaba en la cárcel. Seguramente lo desprestigiaban, hablaban mal de él, lo menospreciaban. Porque si el apóstol Pablo disminuía en su ministerio, ¿qué ocurría con sus ministerios? Se volvían más visibles. Que el apóstol Pablo decayera en su ministerio hacía más visible su ministerio, provocaba auge. ¿Pero para qué lo hacían? Para autopromoverse. El apóstol dice que era por ambición personal. Y qué importante, hermanos.
En Roma hay dos grupos de creyentes. ¿Se dan cuenta? Aquellos que predicaban por amor, amor a Cristo, amor a Pablo, amor al Evangelio. Y un grupo que lo predicaba por envidia, por contienda, para autopromocionarse, para ser vistosos. Hacían lo mismo externamente, pero internamente estaba ocurriendo algo absolutamente dispar. Algunos predicaban por amor, otros por envidia. En vez de tener una iglesia unida en Roma, tenemos una iglesia absolutamente dividida en Roma. Pero aquí estoy absolutamente convencido, hermanos, que el apóstol Pablo estaba presentando un ejemplo a los filipenses. Él está diciendo a los filipenses, ¿y ustedes? ¿Cuál es la motivación de su corazón? Recordemos que los filipenses estaban divididos. Recordemos que en el capítulo 2 Pablo les va a llamar a la unidad a través de la humildad. Y recordemos que en ese capítulo, cuando lleguemos ahí, Pablo les va a decir palabras como envidia, contienda, lo mismo que estaba ocurriendo en Roma. ¿Sí? Entonces Pablo aquí le está presentando un espejo. ¿Y ustedes? ¿Por qué están predicando a Cristo? Porque lo mismo que está ocurriendo en Roma, está ocurriendo en ustedes, filipenses. Pablo no lo dice explícitamente, pero sí implícitamente. Pablo está llamando a los filipenses a preguntarse, ¿con qué corazón estoy sirviendo a Cristo? ¿Por qué Bodia y Sintique están desanimadas, están peleadas? ¿Por amor o por vanagloria estoy predicando a Cristo? ¿Deseo edificación de la iglesia o por competencia? ¿Se dan cuenta? Pablo está presentando un modelo acorde al Evangelio. Pero ¿cómo reacciona Pablo ante esto? Versículo 18. Entonces, ¿qué? Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado, y en esto me regocijo, sí, y me regocijaré. ¡Wow, hermanos! Esto me impresiona mucho. Desde la óptica de los hombres, Pablo tenía un ministerio decaído. No tenía razones para estar gozoso. Pablo no tenía ninguna razón para estar gozoso. Su ministerio era, a la vista de los hombres, infructífero. Estaba preso, encadenado a un soldado romano. No era exitoso por ningún punto de vista y más encima estaban desprestigiándolo. Habían personas que hablaban mal de él y eran creyentes. Pero desde la óptica de Dios, Pablo se siente gozoso. ¿Por qué? Porque Cristo estaba siendo proclamado. ¿Se dan cuenta? Pablo no está mirando desde la óptica de los hombres, Pablo está mirando desde la óptica de Dios. Y aunque estos hombres tuvieran malas intenciones en su corazón, e inclusive lo estaban desprestigiando a él, Pablo se goza porque Cristo estaba siendo exaltado. ¿Qué importa que yo sea menospreciado si Cristo está siendo proclamado? Así piensa un hombre que mira desde la óptica de Dios. Y en esto me regocijo, sí, me regocijaré, dice el apóstol Pablo. Esto me causa gozo y me va a causar un gozo constante. ¿Qué importa mi reputación personal? ¿Qué importa que yo esté siendo menospreciado? ¿Qué importa aquí si el Evangelio está creciendo? Si Cristo, por buenas o malas intenciones, está siendo predicado. Un hombre que está absolutamente dispar a la óptica del hombre, un hombre que mira desde la óptica de Dios, centrado en Cristo, centrado en su Evangelio. Hermanos, esto es impresionante. Esto es absolutamente impresionante. ¿Cómo aplicamos esto? Señor, ayúdanos a tener una visión centrada en Cristo y en su Evangelio. Señor, ayúdanos. Que la adversidad no nos robe el gozo. Que la adversidad no nos robe el gozo, sino que nos permita mirar nuestras circunstancias como puertas abiertas para la predicación del Evangelio. No te acerques a Dios a preguntarle, Señor, ¿por qué me estás haciendo pasar por estas cosas tan dolorosas? Aunque es bueno, pero ¿sabes qué? Te invito a preguntarle al Señor, Señor, ¿cómo puedo darte la gloria en esta circunstancia? Señor, ¿qué congregación me tienes para hoy a la que le tengo que predicar el Evangelio? Señor, ¿dónde quieres que predique? ¿A quién quieres que predique? Señor, ¿cómo puedo sufrir para que te dé la gloria conforme al Evangelio?
¿Cómo puedo sufrir correctamente, dignamente, para que todas mis circunstancias funcionen para predicar el Evangelio, para glorificar tu nombre? Eso es lo que debemos pedir. Eso es lo que debemos hacer. Y si hay una persona que está predicando el Evangelio con malas intenciones, gózate, porque se está predicando a Cristo. Se está predicando a Cristo. Aquellos hermanos que miran desde la óptica de Dios se gozan, no porque sus ministerios sean reconocidos, sino porque Cristo está siendo exaltado. Y qué importante es darse cuenta de esto, hermanos, porque muchos cristianos, por lo visible de su ministerio, creen que están siendo exitosos. Pero no Pablo, no como los que imitan a Pablo. No importa que sus ministerios no sean exitosos, visibles, mientras Cristo esté siendo proclamado. No busquemos fachadas, sino que busquemos la gloria de nuestro Señor. Que todos en la iglesia menguemos para que Cristo crezca. Amén. Y por último, es necesario hacernos esta pregunta. ¿Por qué haces lo que haces dentro de la iglesia? Esa es la invitación de Pablo. ¿Por qué haces lo que haces dentro de la iglesia? Puedes estar haciendo lo correcto, predicando el Evangelio, sirviendo, evangelizando. ¿Pero por qué lo haces? ¿Por amor a Dios, a su Evangelio, o por amor a ti mismo? ¿Buscas reconocimiento, influencia, victoria personal? ¿Predicas a Cristo porque amas a Cristo o porque quieres ser admirado? ¿Sirves porque amas a los demás o porque quieres sentirte indispensable? Hermano, si tu trabajo en la iglesia es pequeño o no visible, no significa que sea menospreciable. No. Es tan glorioso si lo haces con los motivos correctos. Es tan glorioso. Y gózate, porque a pesar de las malas intenciones de otras personas, Cristo es glorificado. Amén. Concluyendo entonces, Iglesia Bíblica, Cristo admirable, gózate porque Dios está haciendo avanzar el Evangelio incluso en medio de tus adversidades. Que el ejemplo que nos está dando el apóstol nos enseñe a confiar en la obra soberana de Dios en nuestros sufrimientos. Así que gózate porque Dios usa la adversidad, tu adversidad. Tu adversidad puede ser una oportunidad para que tú prediques el Evangelio. ¿Te has dado cuenta de eso? Gózate porque Dios fortalece su iglesia por medio del ejemplo fiel. Tu fidelidad en medio de la prueba puede inspirar a otros cristianos, inspirarlos, despertarlos. Así que aprende a sufrir correctamente. Y gózate porque a pesar de los motivos impuros, Cristo es proclamado, anunciado, y en eso gózate. Amados, que el propósito de nuestras vidas no sea la comodidad, sino que Cristo sea predicado. Que Cristo sea predicado. Les invito a inclinar sus rostros, estar un momento de...